Gracias. Dice que cuando los jóvenes se reúnen, platican de planes. Cuando los viejos nos juntamos, platicamos de recuerdos. Bueno, para ir en la misma tónica que Mario ha comentado aquí, con un gran sentido del humor y sobre todo con un manejo muy sólido de la historia del colegio, tanto el Colegio de México como el Colegio de la Frontera Norte. Yo quisiera comentar, en primer lugar, que hay un antecedente que muy poco se habla sobre el interés del gobierno mexicano, el gobierno federal, sobre la frontera norte, que fue lo que realmente a mí en lo personal me dejó profundamente marcado para después asumir una actitud de amplia comprensión al proyecto de Jorge Bustamante y de Mario Ojeda y de otros que con ellos llevaban adelante esta idea de crear esta institución en la frontera norte. Y me refiero yo al programa de la Comisión de Desarrollo de la Frontera Norte de México, que se llevó a cabo en el gobierno del presidente Echeverría. Él tenía la convicción de que había que impulsar el crecimiento económico de la frontera del lado mexicano, no solamente la cuestión económica, sino también la infraestructura, y sobre todo crear una conciencia de mexicanidad, de identidad, de orgullo nacional fronterizo. Entonces creó una comisión de desarrollo fronterizo que presidíamos subsecretarios. Yo no sé si tendría alguna idea particular o un mensaje particular para nuestros jefes, los secretarios de Estado, pero lo cierto es que el subsecretario de Comercio, en ese tiempo su servidor, el subsecretario de Hacienda, Gustavo Petricholi, el subsecretario y después de Hacienda también, Enrique Cárdenas González, que manejaba toda la parte de aduanas, Ramírez Genel, que era subsecretario de Agricultura. Eran las tres dependencias que participamos en ese programa. En ese programa nos dieron la instrucción presidencial de que visitáramos cada una de las fronteras mexicanas para ver cuáles eran los problemas y cómo podíamos lograr el impulso que se deseaba darle a la economía fronteriza mexicana. Entonces hicimos un recorrido desde Matamoros hasta Tijuana. El Banco de México nos prestaba unas carabelas volantes que quizá pues sobrevivimos milagrosamente, porque eran aviones que con poco tiempo después desaparecieron. El caso es que hicimos un amplio recorrido visitando cada uno de los puertos fronterizos importantes y nos entrevistamos con cámaras de comercio, cámaras industriales, con algunas instituciones académicas, y fuimos encontrando poco a poco cuál era la idea de lo que se tenía en la frontera como propósitos para poder desarrollar la economía regional. Encontramos que había que hacer varias cosas. Decían los comerciantes, la gente de aquí pasa al otro lado para comprar pollo, pan, leche, etcétera. Entonces se crearon lo que se llama artículos gancho. Vamos a permitir que pasen esos productos sin necesidad de permiso de importación, sin pagar aranceles, para que se vendan en centros comerciales mexicanos. Y de esta manera pues, se fueron creando pequeños centros comerciales de barrio. Después se crearon centros comerciales importantes, como en Juárez, un señor Leopoldo Mares, recuerdo, que promovió grandes centros comerciales que no había, porque decían los comerciantes, es que aquí no tenemos infraestructura comercial, del otro lado hay tiendas muy grandes, ya empezaron a surgir los moles, etcétera, y bueno, pues también se fue creando todo esto. De modo que durante todo este tiempo, el presidente se reunía en largas reuniones, encuentros con todas las gentes de la frontera. Yo recuerdo reuniones de más de 12, 14 horas, como se acostumbraba en aquellos tiempos, en Nogales, por ejemplo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y bueno, pues allí el presidente decía cuál va a ser el programa de hoy. Había unos 6 o 8 puntos en la agenda, y uno pensaría que aquella reunión se agotaría en 1 hora, en 2 horas. Pues no, el presidente empezaba a estimular para que hablaran los universitarios, los comerciantes, los industriales, los militares, en fin, académicos,
De modo que aquello era ir haciendo, la idea era despertar el interés y el orgullo del fronterizo mexicano. Yo creo que este es un hito importante que realmente marca el inicio de un interés importante del gobierno federal por el desarrollo fronterizo. Después, con los años, este programa fue teniendo, pues le fueron surgiendo enemigos, porque decían los comerciantes del resto del país, bueno, ¿y por qué los comerciantes fronterizos pueden importar sin aranceles, sin permiso, los artículos gancho? Entonces empezó a haber una serie de anticuerpos que se fueron creando y finalmente con los años, creo, esto fue desapareciendo. Pero eso es importante mencionarlo, porque cuando yo llegué a la Subsecretaría de Educación Superior, yo ya traía toda ese bagaje de información y de interés por el desarrollo fronterizo. Fue cuando se presentó precisamente ya el proyecto de mis antiguos colegas, puesto que antes de entrar yo al gobierno, había yo trabajado durante 3 años en el Colegio de México. Me había invitado don Víctor Urquidi, después de haber desarrollado un trabajo de planeación regional en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, donde Víctor Urquidi, don Emilio Alanís Patiño y don Gonzalo Robles habían sido los asesores en materia de planeación. Y cuando se fue agotando esa tarea en Guadalajara, don Víctor Urquidi me hizo el favor de invitarme al colegio. Por cierto, fue una invitación muy curiosa, muy al estilo del carácter de don Víctor Urquidi. Me hizo una invitación que realmente era una orden. Quiero que me hagan el favor de acompañarme a trabajar al Colegio de México. Yo he sido nombrado presidente del colegio, dirigía en el Centro de Estudios Económicos y Demográficos el programa de investigación y vais ustedes a hacer cargo de él. Bueno, pues yo todavía pensaba que podía continuar en Guadalajara. La ciudad era muy hermosa, todavía ni tenía ni 1 millón de habitantes, un clima magnífico, el medio académico empezaba a descollar, en fin. Y pues pasan los días y a los 15 días me habla Víctor Urquidi con un tono aún más enérgico, diciéndome, lo estoy esperando. Chelito Meyer me acaba de renunciar, ya ve usted cómo es Chelito Meyer, y se va para Monterrey. Y entonces el Centro de Estudios Económicos, que tenía el programa de investigación que dirigía Urquidi y el programa docente que dirigía Chelito Meyer, dice, lo vamos a hacer en uno solo y le voy a pagar a usted 1,000 pesos y lo espero el lunes. Muy bien. Para mí fue yo no me daba cuenta de la importancia que en mi vida iba a tener aquel ingreso al Colegio de México, que fue realmente una experiencia formativa sensacional. Ahí conocí yo a muchos de los aquí presentes y fue cuando logramos hacer una relación de amistad que perduró durante tanto tiempo y que fue uno de los elementos que sirvieron para que pudiéramos, y mi antecedente fronterizo, para que pudiéramos entender este proyecto de la creación del Colegio de la Frontera Norte, primero como CEFNOMEX. Efectivamente, cuando fueron Jorge y Mario, no sé quién más fue con ellos a presentar este proyecto de educación, yo se lo comenté a mi jefe, el secretario Fernando Solana. A mí me tocaba manejar todo el área de la educación superior, universidades normales, etcétera, y le dije, oye, pues hay este proyecto, creo que es muy interesante por tales razones que ya ellos mismos habían planteado, un documento informativo básico muy importante, y me dijo, bueno, no tenemos recursos, y yo insistí sobre esto, quedaron las cosas un poco pendientes, volví a platicar con Jorge Bustamante. Entonces yo, para hacer un poco de tiempo, dije, ¿cómo le haremos para que esta cosa no se agote así? Y entonces, pues se me ocurrió, bueno, pues hacer un estudio de viabilidad, ¿dónde vamos a ubicar el colegio? Porque yo no quería que se pasara el momento de aquello. Entonces, no era porque me lo quería llevar a Saltillo, ni para cuándo, ¿verdad? Ni para cuándo. Simplemente, entonces, bueno, se hizo un estudio que creo que fue también muy valioso, porque como decía Mario Ojeda, fue un estudio muy bien documentado, muy bien planteado, que pues ya Solana como que ya empezó a
a dudar sobre la posibilidad de cómo conseguir recursos. Y finalmente me dijo una cosa, no se me olvide esa frase: si les consigue recursos, apruébalo. Bueno, pues yo no sé cuántas maromas hicimos, pero se consiguieron los primeros recursos y finalmente pudo salir adelante el colegio. Eso se los comento a ustedes, pues, porque hay que poner en todo lo que, es decir, evaluar en todo lo que vale la actitud, la visión, el carácter, la decisión de Jorge Bustamante para que pudieran hacer el Centro de Estudios Fronterizos. Primero entiendo que se quería crear como un anexo del Colegio de México, como una extensión, una cosa así. Lo cierto es que finalmente se llega a crear con su propia personalidad y pueda tener los recursos para que pueda llegar o pudiera llegar al momento en que estamos ahora. Si bien es una institución joven, creo que tiene ya un lugar muy acreditado en el medio académico nacional, y pues la gran responsabilidad de que, siendo nosotros un país con grandes problemas en nuestro sector educativo, sobre todo en la educación básica y media superior, creo que una institución como esta pues es un baluarte que hay que apoyar, hay que defender, hay que impulsar, hay que estimular, y hay que felicitar mucho a quienes la hacen posible y que hacen posible su mejor futuro. Muchas gracias.